Igual 101 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Las murallas de Invernalia, bajo la tenue luz primaveral, lucían de un gris desolado, como si aún no se hubieran recuperado del todo de la profanación de los hijos del hierro y las cicatrices de la guerra. Cuando la caballería de Kaelen entró por la puerta, aún con marcas de quemaduras y manchas de sangre, un complejo aroma a poder, conspiración y pólvora persistente lo invadió, más sofocante que la humedad de aguas dulces o el frío penetrante del castillo negro. El orden en el castillo se había restablecido. Los estandartes de los lobos huargos de Stark ondeaban en cada torre, y los soldados patrullaban ordenadamente. Pero Kaelen notó con perspicacia que en los ojos de esos soldados, además de lealtad a Stark, también había una sutil cautela y sospecha. Entre ellos se encontraron vasallos de vasallos leales como Isla del Oso y Mote Bosque Profundo, mezclados con bastantes soldados que vestían la armadura con ribetes rosas de fuerte terror. Los Bolton, como tinta que se filtra silenciosamente en agua clara, ya se habían afianzado en esta fortaleza familiar recientemente recuperada. No fue primero al gran comedor para reunirse con un posible representante de Rob o Lady Catelyn, sino que regresó directamente a su residencia temporal cerca de la torre principal, un lugar que le había servido de oficina cuando era el asesor de la guarnición del norte. Torlunde se hizo carga de inmediato del perímetro exterior, con expresión más seria que nunca. Mi señor, la situación es más complicada que cuando nos marchamos, informó Torlunde rápidamente, en voz baja. Los hombres de Ramsay Bolton controlan la mayor parte del lado oeste del castillo y la mitad de las defensas de la ciudad. En apariencia, obedecen las órdenes del mayordomo de Invernalia, actualmente Lady Catelyn, pero constantemente realizan maniobras encubiertas. Theon Greyjoy está fuertemente encarcelado en las profundidades de las mazmorras. Nuestros hombres ni siquiera pueden acercarse a él. Vaciló. Corren rumores de que Ramsay busca en secreto a varios sirvientes que ayuden a escapar a los jóvenes señores Bran y Rickon. Un destello frío brilló en los ojos de Kaelen. La ambición y la crueldad de la familia Bolton estaban pasando de ser una corriente subterránea a una marea creciente. No solo querían reconocimiento, sino que también buscaban controlar por completo Invernalia, e incluso el destino de los herederos Stark. Se acercó a la ventana, la abrió y entró en un aire fresco y frío, disipando momentáneamente la sensación de estar en la habitación. Su mirada recorrió el patio, donde vio a varios soldados de Bolton observando a los transeúntes con una mirada perezosa pero escrutadora. A lo lejos, tras las ventanas de la torre principal, unas figuras parecían observar sus movimientos. En ese momento, Kaelen pareció desprenderse brevemente de su papel de peón, sumergido en la partida, y se convirtió en un ajedrecista que dominaba todo el tablero. En su mente, innumerables pistas, innumerables rostros, innumerables voces se entrelazaron y emergieron. Integración interna. Robb había sido coronado rey, su fundación se había establecido inicialmente, pero la familia Bolton era como un tumor canceroso arraigado en el corazón del país, los Frey vacilaron ante la Horca Verde, y los Karstark permanecieron silenciosos y peligrosos. Bajo la alegría de recuperar Invernalia se esconde una crisis insondable de división interna. Amenaza de los hijos del hierro. Aunque la presión sobre Mote Bosque Profundo había disminuido temporalmente, el poder naval del rey Balón se mantuvo firme, como una espada que pendía sobre la costa oeste. Theon se había convertido en el peón de Ramsay, y su destino influía en las variables futuras. El muro y más allá. La carta de Samwell trajo confirmación teórica y esperanza, pero el comandante George soportaba la presión interna de Stannis y la inmensa sombra de los salvajes que se desplazaban hacia el sur. El destino de Jon Nieve era desconocido, mientras llevaba a cabo la misión más brutal en el hielo y la nieve. Y el mapa de piel de animal de Ygritte hablaba en silencio de la inminente y aterradora muerte blanca. Desembarco del rey y el juego en general. Stannis se atrincheraba en el muro, como un tigre junto a la cama. Su fe en el dios rojo y sus severas leyes amenazaban las tradiciones del norte. Varys, en Desembarco del rey, aún tejía su rojo invisible. La indagación de Meñique acababa de terminar. Su mirada de víbora no se apartaba jamás. Y en el este, Daenerys Targaryen y sus dragones se alzaban. La sombra del fuego ya se proyectaba sobre el mar angosto. Todo esto era como una vasta y compleja partida de ajedrez tridimensional.
Y él, Kaelen Mormont, un transmigrante con recuerdos de otro mundo, administrador de la Isla del Oso, consejero del Rey del Norte, amigo de la Guardia de la Noche, ya estaba profundamente enredado, incapaz de liberarse. Ya no era el espectador que solo pensaba en usar su conocimiento previo para protegerse. En sus intentos por alterar el destino de Ned, al enseñar a Bran, guiar a Jon, proteger a Sansa y Arya, y presenciar la resiliencia y el sufrimiento de los nórdicos, sus raíces se habían arraigado profundamente en esta tierra helada. El destino de la familia Stark, la supervivencia del norte e incluso todos los preparativos de Poniente para la larga noche estaban íntimamente ligados a él. Se acercó a la mesa, donde yacían abiertos los manuscritos de Ned Stark, que detallaban sus ideas sobre el gobierno del norte y las características de varias familias durante su hibernación. La escritura era firme, impregnada de un profundo sentido de responsabilidad por esta tierra y su gente. Luego tomó la copia de la carta de Samuel que detallaba el vidriagón y el acero valirio, una revelación de la sabiduría ancestral, la clave para combatir la verdadera amenaza. Una mano sostenía el legado y la responsabilidad del pasado, la otra las advertencias y los preparativos para el futuro. Su mirada se volvió una vez más hacia la ventana, más allá de los muros de piedra de Invernalia, como si viera lugares más distantes. Al sur, la alianza de la Rosa Dorada de Lannister y Tyrell irradiaba un brillo atractivo pero peligroso. Al este, las sombras de los dragones volaban en círculo sobre la bahía de los esclavos, el fuego del dragón a punto de cambiar el patrón del mundo. Al norte, más allá del muro, había hielo interminable y un ejército de muertos reuniéndose en silencio. Se acerca el invierno. El lema de la familia Stark resonó en su corazón. Este no era solo el invierno del clima, sino el invierno de la guerra, el invierno del caos, el invierno de la noche eterna de tiempos legendarios. Los jugadores del Juego de Tronos Tywin, Meñique, Varys, Stannis e incluso Robb seguían compitiendo por el trono de hierro, por territorio, por honor. Pero el tablero bajo sus pies se tambaleaba por dos fuerzas opuestas, pero igualmente destructivas, provenientes de los confines del mundo. El frío extremo de la muerte y el fuego del dragón que abrasaba el mundo. Las coronas y cetros mortales parecían tan pequeños y frágiles ante esta gran narrativa de hielo y fuego. Pero fueron precisamente estos pequeños esfuerzos, esta frágil persistencia, lo que constituyó todo el significado de la supervivencia. Kaelen respiró hondo, reprimiendo sus pensamientos caóticos. Su mirada se volvió aguda y resultó. ¿Y si hubiera problemas internos y externos? ¿Y si estuviera atrapado entre el hielo y el fuego? Ya estaba en el juego, con fragmentos del pasado y el futuro, cargado con las esperanzas y las vidas de innumerables personas. Se giró y dio su primera orden clara a Torlund al regresar a Invernalia. Reúne a toda nuestra gente de confianza. Vigila de cerca cada movimiento de los Bolton, especialmente el de Ramsay. Al mismo tiempo, con el pretexto de preparar las defensas de la ciudad y responder a posibles amenazas, comienza a trazar en secreto mapas defensivos detallados de Invernalia y sus alrededores, marcando todos los posibles puntos débiles y nodos de control. Su voz no era fuerte, pero transmitía una determinación innegable. En esta guerra invisible contra la familia Bolton, no podemos perder. Sí, señor. Torlund se animó y partió de inmediato a cumplir la orden. Kaelen permaneció sola en la habitación, mirando por la ventana una vez más. El persistente resplandor del sol poniente teñía el cielo de un rojo sangre, reflejándose en los antiguos muros de piedra de Invernalia, como si presagiara el arduo y cruel camino que les aguardaba. La partida de ajedrez estaba lista, las piezas se movían. Él era ajedrecista y pieza a la vez. Pero sabía que no podía ser un simple peón a la deriva. Tenía que usar toda su sabiduría, fuerza y coraje para forjar un camino hacia la supervivencia en esta canción de hielo y fuego, para sí mismo, para la isla del oso, para los Stark, para el norte y para todos los que deseaban sobrevivir a la larga noche. Repitió en voz baja las palabras que había pronunciado en el taller de Bear Island. Su voz era excepcionalmente clara en la habitación vacía y tenía un poder casi parecido a un juramento. Se acerca el invierno y debemos ser la luz que atraviese el frío intenso. Fin del volumen 5. Sangre del lobo, garras de oso. En el gran salón de Invernalia, un fuego ardía con fuerza en la enorme chimenea de piedra, disipando el frío persistente de una tarde primaveral en el norte. El aire estaba impregnado del aroma a carne asada y cerveza caliente, junto con algo más profundo y tenso. La prueba del poder y el silencioso cruce de espadas.
El duque Rose Bolton se sentó a la cabecera del lado derecho de la larga mesa, casi enfrente de la silla vacía de respaldo alto que pertenecía al rey Rob en el estrado principal. Vestía un sencillo abrigo de lana gris oscuro, cuyo único adorno era un pequeño sello del hombre desollado de Bolton bordado en el pecho con hilo de plata. Comía despacio y con precisión, como si estuviera realizando un ritual. Sus ojos claros se alzaban de vez en cuando, escudriñando la sala como agua helada, carentes de calor, pero que parecían disipar todo el calor circundante. Callen Mormont se sentó frente a él. Como guardián del norte, tenía derecho a ese puesto. Sentía esa mirada caer sobre él de vez en cuando, como un bisturí que intentaba desenterrar los pensamientos ocultos bajo su apariencia tranquila. Callen, impasible, cortaba la carne curada en su plato, conversando en voz baja con Great Honumber, a su lado, sobre asuntos de reabastecimiento de tropas en último hogar tras el deshielo primaveral, aparentemente ajeno al escrutinio silencioso. Lord Mormont resonó la voz de Bolton, silenciosa, pero extrañamente por encima del clamor del salón, llamando las conversaciones en las mesas cercanas. Es verdaderamente admirable la rapidez con la que Invernalia ha recuperado el orden bajo su administración. Sobre todo después de sufrir la innoble profanación de los hijos del hierro. Sus palabras sonaron como un cumplido, pero la frase innoble profanación se sintió como una fina espina, punzando levemente los corazones de todos los vasallos Stark presentes. Callen dejó el cuchillo y el tenedor, tomó su copa de vino y miró a los ojos pálidos. Es la resiliencia de los nórdicos y su lealtad a la casa Stark lo que permitió el renacimiento de Invernalia, Lord Bolton. Yo simplemente cumplí con mi deber. Su tono era tranquilo, desviando el crédito. Los labios de Rose Bolton se curvaron levemente hacia arriba. No podía llamarse sonrisa. Eres demasiado modesto. He oído que incluso veteranos como Ser Roderick, qué lástima. El norte atraviesa tiempos turbulentos y necesita con urgencia jóvenes talentosos como tú para dar un paso al frente. Estaba indagando, recordándole a Callen su relativa inexperiencia y mencionando sutilmente la caída anterior de Invernalia, dando a entender que Callen no era perfecto. El gran Honumber lo interrumpió bruscamente, con su corpulenta figura casi aplastando la silla bajo sus pies. Lord Callen es sin duda capaz. Mucho mejor que algunos que se esconden en sus castillos y solo aparecen cuando la lucha está a punto de terminar. Bebió un buen trago de cerveza, y su voz resonó por todos lados. La expresión de Bolton permaneció inalterada. Simplemente miró fugazmente al gran Jon. La prudencia no es cobardía, conde Umber. Fuerte terror necesita asegurar su retaguardia para brindar al rey un apoyo más duradero. Se giró hacia Callen, cambiando de tema. Hablando de apoyo, además de jurar lealtad a su majestad, también traigo saludos de la casa Karstark. Lord Rickard parece tener opiniones diferentes sobre ciertos acuerdos previamente acordados. A Callen se le encogió el corazón. Rickard Karstark, cuyo hijo murió luchando contra los Lannister, guardaba rencor durante mucho tiempo por no haber aniquilado personalmente a sus enemigos, y era especialmente crítico con Callen, quien había aconsejado a Robb que no ejecutara inmediatamente a todos los prisioneros Lannister. Al sacar esto a colación ahora, Bolton insinuaba sin duda que había contactado con la casa Karstark, quizás incluso llegando a algún tipo de entendimiento. Lord Rickard es un vasallo clave del norte, y su lealtad está fuera de toda duda, respondió Callen con firmeza. En cuanto a los preparativos para la guerra, todo está sujeto al juicio sagrado del rey Robb. Creo que ante un enemigo común, cualquier diferencia puede resolverse. Un enemigo común, repitió Bolton en voz baja, con un tono evasivo. Sí, los hijos del hierro, los Lannister, y los inquietos salvajes más allá del muro. Sin duda, tenemos muchos enemigos. Hizo una pausa y bajó la voz, como si solo se dirigiera a Callen y al gran Jon. Pero a veces no puedo evitar preguntarme si nos centramos demasiado en las amenazas lejanas y pasamos por alto el peligro que acecha justo a nuestras puertas. Su mirada recorrió de nuevo el salón, y esta vez, aparentemente sin intención, pasó por Sansa Stark, que estaba sentada un poco más lejos y comiendo tranquilamente, y por la inseparable guardaespaldas femenina que Callen había asignado a su lado. Los nudillos de Callen palidecieron levemente. ¿Qué insinuaba Bolton? ¿Acusaba a Callen de ejercer demasiado poder o se refería al riesgo político que Sansa podría representar? ¿O simplemente intentaba sembrar la sospecha en el corazón de Callen? El peligro a menudo surge de la discordia y la sospecha internas, Lord Bolton. La voz de Callen se volvió clara, con un rastro de innegable determinación.
Mientras el norte esté unido y se adhiera al honor y la voluntad de la casa Stark, ningún peligro oculto podrá escapar a la detección, y ningún enemigo merece ser temido. Levantó su copa de vino y su mirada recorrió más allá de Bolton, hacia los señores y caballeros que lo rodeaban y que escuchaban atentamente. Por el rey Robb, el rey del norte. Por Invernalia. Por el rey del norte. Por Invernalia. Rugió el gran Jon en respuesta inmediata, y los demás nobles también alzaron sus copas en señal de asentimiento. La oleada de sonido ahogó temporalmente la presión invisible de Bolton. Roose Bolton también levantó lentamente su taza, con movimientos aún pausados. No había en su rostro rastro alguno de enojo por haber sido contradicho. En cambio, un destello casi imperceptible de satisfacción brilló en sus ojos pálidos. Era como si la respuesta de Callen fuera exactamente la que había anticipado. El festín continuó, pero el ambiente había cambiado. Bajo la fachada de alegría, las corrientes subterráneas se intensifican. Callen tomó un sorbo de vino. El líquido frío se deslizó por su garganta. Sabía que Roose Bolton, la víbora oculta bajo el hielo, había mostrado oficialmente sus colmillos. La conversación de ese momento era solo el primer enfrentamiento sin armas entre ambos bandos. Cada palabra de Bolton estaba envuelta en una trampa, llena de discordia, interrogatorios y amenazas veladas. No solo había atraído a los resentidos Karstark, sino que también parecía conocerlo todo sobre la dinámica interna de Invernalia. Su actitud fría, como si todo estuviera bajo control, era aún más inquietante que la crueldad manifiesta de Ramsay. Cuando concluyó el banquete, Bolton se disculpó elegantemente y su figura desapareció entre las sombras del corredor que conducía a las habitaciones de invitados. El gran Jon se acercó a Callen y maldijo en voz baja. Ese viejo desollador, sus palabras son tan frías como el sótano de su madre. No confío en él ni un poco. Callen permaneció en silencio, con la mirada fija en la dirección en la que Bolton había desaparecido. Sabía que la verdadera contienda apenas comenzaba. El desollador se había puesto una máscara de obediencia y había subido al escenario de Invernalia. Y tenía que encontrar una debilidad y asestar un golpe fatal antes de que esa máscara cayera y revelara la sangrienta verdad. Informa a nuestra agente, le susurró Callen a Torrent, quien había aparecido silenciosamente tras él con voz severa. Vigila de cerca a todos los que trajo y graba a cada persona con la que interactúen. Además, dile a la señorita Sansa que tenga mucho cuidado. Sí, mi señor, respondió Torrent con voz profunda, y su figura se perdió rápidamente entre las sombras. Callen se giró, encarando la profunda noche que se extendía tras la ventana. Las luces de Invernalia centelleaban en la oscuridad como chispas, incapaces de iluminar los planos profundos que se ocultaban en los corazones humanos. Respiró hondo el aire frío y puro, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Proteger este castillo, proteger a la casa Stark, proteger el futuro del norte. Esta guerra librada en las sombras era una que no podía perder. El fuego crepitaba en la chimenea del estudio, iluminando el serio perfil de Callen Mormont. Al otro lado de la ventana, el amanecer sobre Invernalia estaba envuelto en una niebla gris, con un frío penetrante, como las volátiles corrientes subterráneas de la situación actual. Es como un gato de sombras en las llanuras heladas, la voz de Torrent rompió el silencio. Acababa de regresar de una noche de vigilancia, con el rocío aún adherido a su armadura de cuero. Tranquilo, paciente, pero sabes que puedes abalanzarse y cortarte la garganta en cualquier momento. Se refería a Roose Bolton. Los hombres que trajo parecen correctos, pero sus ojos no lo son. Cuando miran a alguien, es como si estuvieran calculando dónde golpear con un cuchillo. Los dedos de Callen tamborileaban suavemente sobre el escritorio, donde yacían abiertos los manuscritos de Ned Stark. La letra firme y contundente registraba las características, debilidades y pilares de lealtad de cada una de las casas del norte. Bolton no nos dará mucho tiempo, dijo Callen, con la voz ligeramente ronca por el cansancio. Su sondeo de ayer fue solo un aperitivo. Se le da bien dividir, sembrar la sospecha en la confianza. Antes de que actúe, debemos clavar firmemente en la muralla Stark cualquier estandarte que pueda vacilar. El gran Jon está definitivamente de nuestro lado, afirmó Torrent con seguridad. Ayer casi le estrelló su copa de vino en la cara a Bolton. La lealtad de la casa Umber es como su fuerza. Directa y confiable. Pero necesitamos más, sobre todo de las casas que aún observan, o de las adyacentes a las tierras de Bolton que podrían verse obligadas. La mirada de Callen se posó en una línea del manuscrito.
Karstark posee un sentido del honor extremadamente fuerte y también es extremadamente vengativo. Debe ser tratado con sinceridad y se le debe mostrar autoridad. Lord Rickard, Torrent frunció el ceño. Sus hijos murieron en las tierras del oeste, y siempre ha creído que nosotros, el rey Robb y tú, no permitimos que se vengara personalmente. Por eso Bolton lo busca. Callen se levantó y se acercó a la ventana. El odio ciega a la gente, impidiéndoles ver quién es el verdadero enemigo. No podemos permitir que Bolton se aproveche de odio. Esa tarde, Callen, actuando en nombre del Guardián del Norte, convocó una pequeña reunión militar para debatir la limpieza de las fortalezas restantes de los Hijos del Hierro tras el deshielo primaveral y el posible apoyo necesario para el muro. Entre los asistentes se encontraban partidarios incondicionales como el Gran Jon y Lady Maege, así como varios señores secundarios cuya lealtad era ambigua, como los caballeros en funciones de la Casa Cerwyn y la Casa Flint. Roose Bolton también asistió por invitación. Permaneció sentado en el asiento secundario, callado y reservado, pero sus ojos claros no cesaron de observar. Al comenzar la reunión, Callen presentó un tema. Su Majestad está a punto de regresar victorioso, y el norte necesita urgentemente recuperar su vitalidad. Propongo una reducción de impuestos del 30% este año para Deepwood Motte, Bear Island y los territorios circundantes más severamente devastados por los Hijos del Hierro, y que asignamos semillas y herramientas agrícolas de las reservas de Invernalia para ayudar a su siembra de primavera. El Gran Jon expresó inmediatamente su apoyo. Así debe ser. No podemos permitir que los hermanos que dieron su sangre por nosotros pasen hambre. Lady Maege también afirmó. La isla del oso recordará esta bondad. Varios señores menores intercambian miradas. Esta política también les resultó ventajosa. Sin embargo, se escuchó una voz fría, la de Roose Bolton. La compasión del guardián por el pueblo es admirable. Sin embargo, cambió de tema, Fuerte Terror y sus territorios circundantes también incurrieron en gastos significativos el año pasado para apoyar la marcha del rey hacia el sur. Si se reducen los impuestos, podría afectar el transporte de suministros al muro, así como, el apoyo continuo al ejército de su majestad. ¿No deberíamos considerar esto de forma más integral? Parecía estar planteando dificultades, pero en realidad estaba incitando el descontento entre los territorios que no obtenían la reducción, dando a entender que la política de Callen era injusta. Callen estaba preparada. Respondió con calma. Las preocupaciones de Lord Bolton son razonables. Apoyar a su majestad y al muro es la máxima prioridad del norte. Por lo tanto, la reducción de impuestos se cubrirá conjuntamente con el tesoro de Invernalia y el botón capturado a los rebeldes Greyjoy. Esto no afectará las cuotas de leva de ninguna casa, ni debilitará el apoyo a las líneas del frente ni al muro. Además miró a los señores menores presentes, cualquier casa que supere su cuota de reserva de grano esta primavera recibirá una recompensa proporcional de Invernalia en otoño. Ante esto, los ojos de los señores menores se iluminaron de inmediato. Callen no solo había resuelto el problema planteado por Bolton, sino que también ofrecía un incentivo adicional. Bolton dejó de hablar y se limitó a asentir levemente, como si solo hubiera estado cumpliendo con su deber de advertir. La reunión continuó. Basándose en el análisis del manuscrito de Ned sobre las especialidades y la ubicación geográfica de cada casa, Callen propuso una reorganización de algunas rutas de patrullaje y comercio. Esto permitió que las casas más débiles, pero estratégicamente ubicadas, asumieran responsabilidades más importantes y, al mismo tiempo, obtuvieran mayores beneficios comerciales. Estas propuestas estaban bien razonadas y consideraron plenamente los intereses y el honor de todas las partes, lo que las difíciles de rechazar. Después de la reunión, los señores menores que anteriormente habían sido ambiguos en su actitud, se mostraron notablemente más cálidos hacia Callen. Lord Callen es considerado y minucioso. Alguien a quien Lord Eddard realmente valoraba, dijo con sinceridad un caballero de la casa Flint. Callen respondió modestamente. Todo es por el norte. Sin embargo, sabía que esto no era suficiente. El hueso más duro de roer, la casa Karstark, aún no había cedido. Esa noche, Callen fue solo, sin guardias, a la torre donde se alojaba el conde Rickard Karstark. El anciano conde estaba sentado junto al fuego, puliendo su mandoble, la espada ancestral. Al ver entrar a Callen, simplemente levantó los párpados y no detuvo su trabajo. Lord Mormont, su voz era como una piedra de moler. ¿Qué le importa? Si ha venido a decirme palabras bonitas, por favor, váyase. Mis oídos ya han oído suficiente.
Callen ignoró su frialdad, se sentó frente a él sin que nadie se lo pidiera y colocó una botella de licor dormiense intenso sobre la mesa. No son palabras bonitas, conde. Vine a compartir una copa contigo, y quizás, hablar de tus hijos, esos Karstark que cayó valientemente en el bosque susurrante y la batalla de cruce de bueyes. La mano de Ricard se detuvo, y un destello de dolor y ferocidad cruzó sus ojos nublados. ¿Hablar de ellos? ¿Contigo? Si el rey Robb no hubiera sido tan bondadoso, si no fuera por ti, si no fuera por haberlo disuadido de matar a esos dos Lannister cautivos en ese momento, ¿qué le habría dado a Lord Tywin una excusa para arrasar el norte y las tierras de los ríos? Lo interrumpió Callen con tono sereno pero contundente. Descorchó la botella y sirvió 2 copas. El intenso aroma a licor llenó el aire de inmediato. Lord Ricard, comprendiendo su dolor por la pérdida de sus hijos, y no hay palabras que puedan calmarlo. Pero, por favor, piensa. ¿Para qué dieron la vida exactamente sus hijos? ¿Fue por la satisfacción de matar a unos pocos Lannister, o para que el norte fuera independiente y libre, sin arrodillarse ya ante el trono de hierro? Se acercó una copa de vino a Ricard. La casa Stark no ha olvidado el sacrificio de los Karstark. Lord Eddard escribió en su manuscrito. El valor de los Karstark es uno de los escudos más resistentes del norte. El rey Robb también lo tiene muy presente. Pero la verdadera venganza no es una gratificación momentánea. Es ganar esta guerra y establecer un reino del norte donde nuestros descendientes ya no sufran la intimidación del sur. Callen levantó su copa, con la mirada fija en el anciano conde. Les garantizo que, una vez que el norte se estabiliza y su majestad regresa a desembarco del rey, ni un solo Lannister con las manos manchadas de sangre norteña se salvará. La deuda de sangre se pagará con sangre. Pero no ahora, y no a costa de socavar los cimientos de nuestra victoria. Ricard Karstark miró fijamente a Callen, con el pecho agitado y la respiración agitada. La luz del fuego proyectaba sombras parpadeantes sobre su rostro. Tras un largo instante, arrebató violentamente la copa de la mesa y la vació, como si no bebiera vino, sino odio y resolución ardientes. Golpeó la taza vacía con fuerza sobre la mesa, emitiendo un sonido sordo. «Recuerda lo que dijiste hoy, Mormont». Su voz sonaba ronca. «La casa Karstark no traicionará a Stark. Pero si al final no veo sangre Lannister, MMM». No terminó, pero Callen sabía que era tanto una promesa como un ultimátum. Al salir de la torre Karstark, el viento nocturno era helado. Torrent emergió de las sombras y susurró. «Mi señor, los hombres de Bolton estaban espiando por aquí hace un momento». Callen ascendió, sin sorprenderse. Miró la ventana de la habitación de Roose Bolton, por la que se filtraba una tenue luz. Sabía con claridad que, aunque había asegurado temporalmente a los Karstark y estabilizado a los señores menores, la verdadera estrategia asesina bajo la máscara del desollador probablemente apenas comenzaba a gestarse. La prueba de lealtad estaba lejos de terminar. El aire en la mazmorra era estancado y frío, mezclado con el hedor a paja en revisión, moho y un leve rastro de sangre. La única fuente de luz provenía de un estrecho respiradero en lo alto de la pared, que proyectaba unos tenues rayos de luna que apenas perfilaban una figura borrosa acurrucada en un rincón de la celda. Callen Mormont permanecía de pie tras los barrotes de hierro, indicando a los guardias que se retiraran al final del pasillo. Sostenía una tenue lámpara de aceite, cuya luz parpadeaba sobre las húmedas paredes de piedra como un fantasma inquieto. Theon. La figura en la esquina tembló violentamente, encogiéndose aún más en las sombras como un insecto asustado, emitiendo un chirrido de cadenas arrastrándose por el suelo. Se cubrió la cabeza con las manos, con el pelo desordenado y sucio cubriéndole el rostro, y dejó escapar un gemido ininteligible. «Vete, por favor, vete», su voz era ronca y quebrada, llena de un terror manifiesto. Sin soja, Theon, soja apesta, apesta». A Callen se le encogió el corazón. El hombre que tenía ante sí apenas se parecía en nada al Theon Greyjoy que había crecido en Invernalia, y que poseía cierta arrogancia y frivolidad. El meticuloso entrenamiento de Ramsay Bolton había destruido casi por completo su voluntad, dejándolo solo como una cáscara llena de miedo. «Mírame, Theon». El tono de Callen transmitía una calma incuestionable. Lentamente, colocó la lámpara de aceite a sus pies para no mirarlo con condescendencia. «Soy Callen Mormont. ¿Recuerdas? Isla del Oso. Practicábamos esgrima juntos en el patio de Invernalia, e incluso te burlaste de mi acento norteño». La figura en la esquina dejó de temblar, pero seguía sin levantar la vista.
A través de un hueco en sus brazos, la cuenca de un ojo hundida e inyectada en sangre se asomaba, cautelosa y desconcertada. Oso, isla del oso, murmuró, aparentemente buscando con dificultad entre fragmentos de memoria. Sí, isla del oso, repitió Callen con paciencia. Rob te trató como a un hermano, Theon. Confió en ti y te envió de vuelta a las Islas del Hierro para buscar una alianza. Nunca tuvo intención de hacerse daño. Rob, el nombre pareció tocar una fibra sensible, y su cuerpo empezó a temblar ligeramente de nuevo. Yo lo traicioné, yo ataqué Invernalia, su voz se interrumpió con un ahogo, convirtiéndose en sollozos de autorreproche. Eso fue impulsado por la ambición del rey Balón, la sangre Greyjoy que lleva dentro. La voz de Callen se mantuvo firme, afirmando un hecho en lugar de una acusación. Pero el joven criado por Eddard Stark, en el fondo, ¿de verdad deseaba ver muertos a Bran y Rickon? ¿De verdad quería ver ahorcado a un anciano como Ser Roderick? No. No. Theon levantó la cabeza de arrepentimiento, con el rostro cubierto de barro y lágrimas, y los ojos llenos de un dolor extremo. No quería. No pretendía matarlos. Solo quería demostrar que lo merecía. Se volvió incoherente, sumido de nuevo en la confusión. Callen esperaba que se calmara un poco antes de continuar, con voz profunda y penetrante. Escucha, Theon Greyjoy, o quien quiera que creas que eres ahora. Quienes te atormentaron y destruyeron no fueron los Stark, ni Robb, sino Ramsay Bolton, y la casa del hombre desollado a la que una vez serviste. Te convirtió en lo que eres ahora, un espectro que ni siquiera se atreve a admitir su propio nombre. Dio un paso adelante, mirando fijamente a los ojos aterrorizados de Theon a través de los barrotes de hierro. Bran y Rickon están vivos. Están a salvo. Esta es la fuerza de la casa Stark, el poder de los nórdicos protegiéndose mutuamente. Y ahora, Roose Bolton está en Invernalia. Lleva una máscara de obediencia, pero por dentro, como Ramsay, fluye sangre fría y cruel. Quiere derrocar a los Stark y sumir al norte en una oscuridad aún mayor. La respiración de Theon se aceleró. Parecía estar luchando por comprender las palabras de Callen, luchando contra la voz en su cabeza que gritaba constantemente: obedece, teme. Tienes una opción, Theon. Callen reveló su verdadero propósito. Seguir escondido en este caparazón que se hace llamar hediondo, dejando que la casa Bolton controle tu vida y tu muerte, o tomar esta cuerda que te entrego y salir. No como el príncipe de las Islas de Hierro, ni como el traidor de Invernalia, sino como, testigo, una persona que pueda testificar sobre la conspiración de la familia Bolton. Ayúdame, ayuda a Robb y ayúdate a ti mismo a liberarte de este infierno. Theon estaba atónito. Miró a Callen con la mirada perdida, como si no pudiera comprender palabras tan complejas. ¿Ayudar? ¿Testificar? Estos conceptos eran demasiado lejanos para él. Pero el nombre Bolton, como una marca abrasadora, le estremeció el alma. Él lo sabrá, él me encontrará, un miedo inmenso lo invadió de nuevo. Se encogió, casi encogiéndose. Ramsay Bolton ha sido encerrado, dijo Callen con firmeza, aunque sabía que era solo temporal y que Roose jamás se rendiría. Ya no puedes hacerte daño. Y Roose lucha por su propia supervivencia. Mientras des un paso al frente y cuentes lo que sabes sobre la posible conspiración entre la casa Bolton y las Islas del Hierro, sobre cómo Ramsay te trató a ti y a otros cautivos, podrías ser la gota que colme el vaso y los aplaste. Callen se agachó, mirando a Theon a la cara. La luz de la lámpara reflejaba su rostro decidido. La casa Stark cree en la promesa de que el invierno se acerca, pero también en que el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Ahora eres un lobo solitario herido, Theon. Eliges pudrirte en la oscuridad o intentar volver a la manada, aunque solo sea para expiar tus pecados, solo para sobrevivir. Un largo silencio se apoderó de la mazmorra, roto solo por la respiración agitada e inestable de Theon y el tenue sonido del agua goteando a lo lejos. Su lucha interna era casi visible. El miedo y una tenue y casi extinguida chispa de esperanza chocaban ferozmente en sus ojos. Finalmente, no dio una respuesta clara, simplemente enterró su rostro profundamente en sus rodillas, sus hombros se agitaron violentamente mientras dejaba escapar un gemido reprimido y animal de tristeza. Callen no lo apresuró. Sabía que algunas heridas tardan en sanar, y que algunas voluntades necesitan ser reconstruidas lentamente. La semilla que había sembrado hoy podría haber dejado ya una sutil grieta en este campo casi árido de su corazón.
Se levantó, echó una última mirada al alma que lloraba desesperada, tomó la lámpara de aceite y se giró para salir de la mazmorra. El lúgubre corredor se tragó su figura, dejando atrás solo la densa e impenetrable oscuridad, y dentro de ella, una pequeña chispa que forcejeaba, pero aún lejos de formarse. Callen sabía que conquistar a Theon sería una batalla psicológica larga y difícil, pero tenía que intentarlo. Este espectro de los hijos del hierro roto podría ser la clave para revelar la máscara de Bolton y asestar un golpe fatal. El gran salón de Invernalia nunca había sido como hoy, parecía un volcán al borde de la erupción. Los estandartes de los lobos huargos de la familia Stark ondeaban en los enormes muros de piedra, como si rugieran silenciosamente. El aire estaba cargado de una mezcla abrasadora de tensión, ira y anticipación, que hacía casi imposible respirar. Todos los señores del norte, los Umber, Mormont, Karstark, Cerwyn, Flint y otros vasallos, grandes y pequeños, estaban reunidos, con la mirada fija como flechas afiladas, fija en el centro del salón. Roose Bolton estaba de pie frente a su asiento, todavía con su sencilla capa gris, con una expresión tan indiferente como si asistiera a un funeral ajeno a él. Sin embargo, al observarlo más de cerca, se podía ver sus dedos, colgando a su lado, golpeando la parte exterior de su muslo con un ritmo sutil. Su único indicio al calcular. Su hijo, Ramsay, estaba de pie detrás de él, con una expresión retorcida de desdén y crueldad en el rostro, como un perro rabioso atado a la fuerza, listo para liberarse y morder en cualquier momento. Kaelen Mormont se encontró ante la mesa principal, que permanecía vacía, simbolizando la autoridad del rey Robb. Hoy no llevaba armadura, solo ropa oscura de viaje, pero su postura erguida y su mirada penetrante lo hacían parecer una espada desenvainada. Mis señores, la voz de Kaelen no era fuerte, pero se escuchó claramente en cada rincón del salón, silenciando todos los susurros. Los he reunido hoy para aclarar algunas verdades sobre la supervivencia del norte y el honor de los Stark. Su mirada recorrió la sala y finalmente se posó en el rostro helado de Roose Bolton. Lord Bolton, usted afirmó una vez que Fuerte Terror era leal a la familia Stark, sin intenciones ocultas. ¿Es así? Roose Bolton se acercó levemente, con voz firme y uniforme. Es natural. Los Bolton han servido a Invernalia durante generaciones. Muy bien. Kaelen avanzando y se giró hacia las sombras a un lado del pasillo. Entonces, por favor, escuche el testimonio de este testigo. Custodiado por dos guardias de la isla del oso, una figura salió tambaleándose. Vestía ropas limpias y toscas, y su cabello y rostro habían sido bruscamente arreglados, pero sus ojos hundidos aún reflejaban un miedo y un desconcierto inquebrantables. Era Theon Greyjoy, o mejor dicho, el caparazón roto conocido como Hediondo. Su aparición provocó inmediatamente jadeos reprimidos en toda la sala. Los ojos de Ramsay Bolton brillaron al instante con una luz malévola, fijos en Theon. Theon estaba tan aterrorizado por las numerosas miradas que casi se desplomó. Se encogió de miedo, con los labios temblorosos, incapaz de articular palabra. Kaelen se acercó a él, en voz baja, pero con un extraño poder que llegó a oídos de Theon. Míralos, Theon. Mira a quienes te atormentaron, a quienes intentaron destruir tu alma. Di la verdad, no por venganza, sino simplemente, para dejar de ser un fantasma. El cuerpo de Theon tembló violentamente. Miró fijamente la mirada de Ramsay, que parecía a punto de devorarlo por completo, y el miedo casi lo invadió. Pero cuando su visión periférica captó el rostro sereno y decidido de Kaelen, y las miradas inquisitivas o alentadoras de los señores del norte que lo rodeaban, un leve aliento pareció romper la obstrucción en su garganta. Él, Ramsay, la voz de Theon era ronca como un gong roto, rota e intermitente. Me torturó, con cuchillos, con hierros candentes, me obligó a admitir que era Reek, mató a mucha gente, no solo a mí, sino también a los sirvientes de Invernalia, a aquellos que intentaron proteger a los jóvenes Bran y Rickon, dijo que era para romperlos. Aunque sus palabras eran fragmentarias, la cruel información que contenían ya había dejado pálidos los rostros de muchos señores. Los puños del gran Jon Umber crujieron. Mentiras. Ramsay Bolton dio un paso al frente de arrepentimiento, gritando. Los delirios de un traidor hijo del hierro, un loco trastornado. Padre, nos están calumniando. Roose Bolton levantó una mano, llamando a los ladridos de su hijo. Su rostro permaneció sereno, solo sus ojos pálidos se enfriaron un poco. Lord Mormont condenaría a un Lord del Norte basándose únicamente en la palabra de un cautivo trastornado. Eso parece contrario a la ley y la justicia.
Claro que no. Kaelen parecía haber anticipado su respuesta. Se volvió hacia la asamblea, alzando la voz. Lord Bolton cuestiona las pruebas. Entonces, por favor, observe esto. Sacó un pergamino enrollado de su capa. Esta es una carta interceptada de la casa Glover de Mote Bosque Oscuro, con el sello de fuerte terror. En ella, alguien insinuó a Balon Greyjoy los puntos débiles en las defensas costeras occidentales del norte y, tras la invasión de los Hijos del Hierro, respondió a la petición de ayuda de Mote Bosque Oscuro, lentamente. Los rostros de varios señores occidentales cambiaron de inmediato, especialmente el caballero interino de Galvar Glover, cuyos ojos casi escupían fuego. Esto es una simple falsificación. Dijo Roose Bolton con frialdad. Los sellos se pueden falsificar. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Kaelen aplaudió. Sansa Stark apareció de una cámara lateral. Vestía una sencilla túnica gris y su rostro estaba algo pálido, pero sus pasos eran firmes y su mirada clara y resuelta. En la mano sostenía un pequeño y discreto broche de plata. Mis señores, la voz de Sansa era como un manantial claro, aunque con un ligero temblor, era excepcionalmente clara. Este broche se le cayó a uno de los asistentes de Lord Bolton cuando intentó sobornar a una de mis doncellas poco después de su llegada. Le dijeron que recibiría una gran recompensa simplemente por revelar las rutas y los horarios de patrulla de los guardias de la fortaleza principal. Levantó el broche, en el que estaba tallado un pequeño símbolo de un hombre desollado. Supongo que el sello de la familia Bolton no es tan fácil de falsificar, ¿verdad? Ante esto, ni siquiera los señores más serenos pudieron permanecer inmóviles. Los susurros se convirtieron en gruñidos furiosos. Además, Kaelen no le dio a Bolton tiempo para respirar, dirigiendo la mirada a Rickard Karstark, quien había permanecido en silencio. Lord Karstark, ¿recuerda cómo Lord Bolton, cuando se reunió con usted hace unos días, criticó la estrategia de su majestad Robb en las tierras del oeste y cómo insinuó que, los sacrificios de la casa Karstark no habían recibido la recompensa ni la oportunidad de venganza que merecían? Rickard Karstark levantó la vista de repente, su rostro cambió y finalmente se transformó en un profundo suspiro. Se puso de pie, dirigiéndose a todos, como para convencerse a sí mismo. Bolton dijo que Stark era demasiado joven, indeciso e incapaz de liderar al norte hacia la verdadera victoria, insinuó que la ira de Karstark debería encontrar una salida más directa. 3 capas de evidencia, vinculadas una tras otra, desde las atrocidades personales de Ramsay hasta las maquinaciones estratégicas de Roose, y luego sus intentos de sembrar discordia en el norte, quedaron al descubierto a la luz del día. La calma en el rostro de Roose Bolton finalmente se quebró, la expresión sombría de un plan completamente interrumpido, una fachada cuidadosamente construida completamente destrozada. Miró a su alrededor, ya no veía aliados potenciales ni objetivos para intimidar, sino rostros llenos de ira, desprecio y afán asesino. Basta. El gran Honumber desenvainó repentinamente su enorme espada. Su voz, como un trueno, sacudió el polvo de las vigas. Roose Bolton. Ramsay Bolton. Padre e hijo victorinos, traicionando a los Stark, dañando a tu pueblo del norte, tus crímenes merecen la muerte. La casa Umber jamás apoyará a los desolladores. Casa Mormont, lo mismo. Maege Mormont se puso de pie, con la mano en la empuñadura de su espada y la mirada penetrante de Lyanna tras ella. La casa Karstark apoya el juicio. Rugió el conde Rickard con voz grave, como para romper con todas sus dudas previas. Otros señores también se levantaron, y sus gritos resonaron. Pruébenlos. Por Invernalia. Por los Stark. Al ver que la situación se descontrolaba, los instintos animales de Ramsay Bolton lo dominaron todo. Soltó un rugido salvaje y sacó bruscamente la daga de su cintura. No se abalanzó sobre Kaelen, sino que se abalanzó como un perro rabioso sobre el objetivo más cercano y aparentemente más frágil. Sansa Stark. Cuidado. Se oyeron varios jadeos al mismo tiempo. Pero alguien era más rápido que él. Sandor Clegane, el perro, que se había quedado de pie como una sombra detrás de Sansa, ni siquiera desenvainó de todo su espada larga. Simplemente dio un paso rápido hacia adelante y, con una mano gigantesca enfundada en un guantelete de hierro, abofeteó a Ramsay Bolton como si estuviera espantando una mosca. ¡Zas! Un golpe sordo. Ramsay cayó al suelo como un saco roto, con la daga volando de sus manos.
Al instante, se le hinchó la mitad de la cara, se le partió el labio, le brotó sangre mezclada con dientes rotos, y quedó tendido en el suelo, gimiendo de dolor, incapaz de levantarse. Sandor lo miró y una burla ronca surgió de detrás de su visera. Pequeño perro desollado, ¿te atreves a ponerle una mano encima a un Stark? Todo esto ocurrió en un instante. Roose Bolton vio a su hijo abatido como un perro muerto, observó a los señores enfurecidos a su alrededor y vio la mirada fría y resultado de Kaelen. Sabía que todo había terminado. Su partida de ajedrez, cuidadosamente planeada, se había derrumbado por completo bajo el atronador ataque del oponente. No puso más excusas inútiles ni resistencia, simplemente cerró lentamente los ojos, como si aislara todo el clamor y la hostilidad externa. La capa gris, ahora sobre él, parecía increíblemente desolada y sombría. Kaelen miró al padre y al hijo de Bolton, que estaban siendo retenidos por los guardias, sintiendo poca alegría por la victoria, solo una profunda sensación de alivio. Se giró hacia todos los señores del norte y declaró en voz alta. En nombre de la mano del rey y el guardián del norte, declara a Roose Bolton y a su hijo, Ramsay Snow, culpables de traición, asesinato y atentado contra su familia. Serán encarcelados de inmediato y mantenidos bajo estricta vigilancia, a la espera del regreso de su majestad Rob para el juicio final. Su voz resonó por todo el salón, acompañada por los sonidos de los Bolton siendo arrastrados y los murmullos aliviados pero indignados de los señores del norte. Al parecer, la tormenta había amainado temporalmente. Pero Kaelen sabía que bajo una fachada desprendida, sombras más profundas aún podrían albergar más peligros. Sin embargo, tras esta batalla, el corazón del norte Invernalia finalmente estaba de nuevo en manos leales a los Stark. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas hacia el salón, disipando la tristeza de los últimos días e iluminando la renovada esperanza y determinación en los rostros de todos. El polvo del juicio se asentó, como una piedra gigante arrojada a un estanque profundo, y las ondas que provocaron persistieron en Invernalia. Bolton y su hijo fueron encarcelados por separados en las partes más profundas de la mazmorra, custodiados conjuntamente por los guardias personales de Kaelen y los hombres fuertes de la casa Umber, encadenados como dos serpientes venenosas atrapadas. Una atmósfera peculiar impregnaba el castillo. En parte el alivio de la claridad después de una tormenta, en parte la tensión de una guerra inminente. Los sirvientes caminaban con la espalda más erguida, los soldados patrullaban con una mirada más aguda, y las conversaciones de los señores estaban llenas de especulaciones sobre el futuro y cautela después de realinear sus filas. Kaelen se encontró en la terraza del último piso del castillo principal, dejando que el viento frío, característico del norte y con aroma a hierba y árboles, le acariciara el rostro, intentando disipar la fatiga acumulada en su frente durante días. En el patio inferior, los artesanos reparaban las últimas fortificaciones dañadas por los hijos del hierro. El sonido metálico simbolizaba la tenaz vitalidad de este antiguo castillo. «Tienen miedo», resonó la voz áspera del gran Jon Umber tras él como un tambor de guerra. El gigante conde salió a la terraza con una expresión de satisfacción no disimulada en el rostro. «Apuesto a que quienes aún albergan aviones mezquinos ahora duermen con un ojo, temiendo ser los próximos abiertos en ser llevados a juicio». Le dio una palmada en el hombro a Kaelen con tanta fuerza que cualquier persona normal habría tropezado. «Bien hecho, muchacho. Eddard Stark estará orgulloso de ti en el más allá». Kaelen esbozó una leve sonrisa irónica, frotándose el hombro entumecido. «El miedo temporal no compra lealtad a largo plazo, gran Jon. Solo hemos extirpado el tumor más obvio, pero aún se desconoce si la toxina se ha eliminado por completo. ¿Qué hay que temer?». El gran Jon hizo un gesto con la mano con desdén. «Con la casa Umber y la casa Mormont aquí, y ese viejo Karstark portándose bien, me gustaría ver quién se atreve a causar problemas». En ese momento, Lady Maege Mormont también se acercó. Estaba mucho más tranquilo que el gran Jon. Sus ojos grises reflejaban la sabiduría de quien comprende el mundo. Jon tiene razón, pero también lo está simplificando demasiado. El miedo genera dos cosas. Sumisión no. Más oculto odio. Roose Bolton lleva muchos años operando. Sin duda, no solo posee la fuerza que vemos en la superficie. Debemos estar alerta ante los contraataques desde las sombras. Miró y Kaelen. ¿Qué planeas hacer ahora? Kaelen se giró, apoyándose en la fría barandilla de piedra, y su mirada recorrió el ordenado castillo que se alzaba. Estabilizar la moral, consolidar el orden.
Primero, nombre formalmente a personas de confianza para que se encarguen de la defensa diaria y la gestión interna de Invernalia. No podemos seguir dependiendo de los acuerdos temporales. Segundo, despejar la ciudad de las fuerzas de Bolton que quedan, pero hacerlo con rapidez y precisión, evitando implicaciones generalizadas para evitar un pánico innecesario. Lo más importante, hizo una pausa, con un tono más grave, es contactar con el rey Rob lo antes posible para informarle detalladamente de todo lo sucedido y de la situación general a la que nos enfrentamos. Justo cuando terminó de hablar, se oyeron pasos apresurados subiendo las escaleras de piedra. Torrent prácticamente se precipitó a la terraza, agarrando con fuerza un pequeño pergamino en la mano, con el rostro inusualmente solemne. Mi señor. Su voz era ronca, y ni siquiera tuvo tiempo de inclinarse ante el gran Jon y Lady Maege. Un cuervo. De la dirección de los gemelos, información urgente. La atmósfera en la terraza se congeló al instante. Los gemelos, territorio de la casa Frey, un nombre que, según los planos de Callen, debería haber sido apaciguado, pero que siempre dejaba a uno sin poder relajarse del todo. A Callen se le encogió el corazón de repente. Tomó el papel enrollado, sintiendo incluso en las yemas de los dedos la urgencia que el mensajero le había imbuido al escribir. Lo desdobló rápidamente, con la mirada fija en la letra, desordenada pero clara. La carta fue escrita personalmente por Blackfish Brinden Tully, y las palabras del experimentado veterano transmitían una ira y una preocupación incontrolables. A Callen Mormont, el actual administrador de Invernalia. La situación ha cambiado, curiosamente. Walder Frey ha cerrado repentinamente sus puertas a los visitantes, y sus banderizos se mueven con frecuencia, aparentemente para protegerse de los Lannister, pero sutilmente forman un movimiento de pinza contra mi casa Tully. Además, varios grupos de caballería no identificados y bien equipados han aparecido recientemente en la orilla opuesta del tenedor verde. Sus movimientos son sigilosos, a diferencia de los bandidos comunes o los soldados Lannister dispersos. Sospecho que Frey podría estar tramando algo, o que hay una mano oculta tras él. El rey Rob aún no ha llegado a los gemelos, y he enviado mensajeros varias veces, todos ellos desaparecieron sin dejar rastro. La atmósfera aquí es como la calma mortal antes de la tormenta, sofocante. Espero que el norte se mantenga alerta, informe a su majestad rápidamente y tome una decisión rápida. Brinden Tully, en Aguas Dulces. El aire pareció solidificarse. La alegre sonrisa del gran Jon se congeló, transformándose lentamente en un aire incrédula. Lady Maege frunció el ceño, sus dedos acariciaron inconscientemente el cuero de la empuñadura de su espada. Frey. Ese viejo zorro. Gruñó el gran Jon, golpeando con el puño la barandilla de piedra con un golpe sordo. ¿Cómo se atreve? ¿Acaso ha olvidado quién lo ayudó a reforzar sus murallas, quién le dio privilegios comerciales? Puede que no lo haya olvidado, gran Jon. La voz de Callen sonaba inusualmente tranquila, pero en el fondo de sus ojos se avecinaba una tormenta de hielo. Pero podría haber encontrado un apoyo que considere más poderoso, o se encuentra bajo una amenaza que aún desconocemos. Le entregó la nota a Lady Maege. Caballería no identificada, bien equipada, esto no parece obra de Frey. Lady Maege terminó de leer rápidamente, respirando hondo. Roose Bolton acaba de caer, y Frey, en el sur, inmediatamente hace un movimiento. ¡Qué coincidencia! Callen, tus preocupaciones anteriores eran ciertas. La caída de Bolton podría estar simplemente desprendiendo un hilo de una red de conspiraciones, asustando a las arañas que se esconden en las profundidades. Callen permaneció en silencio, mirando de nuevo al sur. El cielo estaba sombrío, con nubes grises como el plomo suspendido a baja altura, como oprimiendo los corazones de todos. Había pensado que, al tratar con Bolton, el norte al menos ganaría un tiempo valioso para la integración, pero no esperaba que la sombra del sur se extendiera tan rápido. Las acciones de Frey eran como una espina venenosa que presionaba la recién herida cicatrizada del norte. Rob estaba de camino de regreso al sur, su seguridad, Lady Catelyn todavía estaba en Aguas Dulces, Arya seguía desaparecida, innumerables pistas y preocupaciones entrelazadas en ese momento en una vasta y peligrosa red. Estamos deseando que su majestad llegue a los gemelos. Callen se giró bruscamente, con un tono decidido, y su cansancio anterior reemplazado por una agudeza decisiva. Torrent, selecciona de inmediato a los hombres más capaces y confiables para formar 3 equipos de mensajeros que lleven cartas secretas idénticas, por rutas diferentes, y a toda costa, entreguen esta carta al rey Rob antes de que se acerque a los gemelos.
Avísale del cambio de Frey y dile que no entre a la ligera. Sí, señor. Torrent no dudó, se dio la vuelta y bajó corriendo. Gran Jon, Lady Maege Callen miró a sus dos aliados más importantes con ojos ardientes. Invernalia está en sus manos. Continúen purgando el veneno restante de Bolton, estabilizan la moral y, al mismo tiempo, prepárense para la guerra. Puede que tenga que dirigirme al sur pronto. ¿Vas al sur? El Gran Jon se sobresaltó. Si Frey realmente nos traiciona, y si realmente hay una mano oculta, Pez Negro y el Rey Rob por sí solos podrían no ser suficientes. La voz de Callen era baja y firme. El norte no puede escapar de la calamidad del sello del hombre desollado de Bolton solo para caer de nuevo en una trampa del sur. Hay tormentas que alguien debe afrontar directamente. No dijo nada más, se dio la vuelta y bajó por la terraza con paso firme y rápido. El sol intentó abrirse paso entre las nubes, proyectando luz y sombras moteadas sobre su figura en retirada, pero no pudo disipar la sombra cada vez más densa del cuervo del sur que se cernía sobre Invernalia. La paz, en efecto, fue solo una breve ilusión en el ojo del huracán. La verdadera lucha apenas comenzaba. El viento más allá del muro es una espada viviente. No es como el viento al sur del muro, que aún trae consigo un toque de tierra o humedad del bosque. Aquí el viento es seco, frío, cortante, cargado de miles de millones de cristales de hielo, barriendo sin cesar los interminables campos de nieve y la oscuridad retorcida del bosque encantado. Se cuela entre las grietas de la cota de malla, royendo la piel, intentando congelar la sangre y la voluntad por igual. Jon Nieve se ajustó la capucha, apretando la garra contra el pecho. El acero valirio no le aportaba calor, sino un frío quieto y acuoso que lo mantenía alerta en el frío extremo. Siguió a Ygritte, caminando con dificultad paso a paso por la nieve hasta las rodillas. La columna del pueblo libre se movía suelta y larga, como una enorme serpiente serpenteando por la nieve. Una mezcla de voces, sonidos de animales y crujidos de trineos rompía el silencio sepulcral, añadiendo un clamor inquietante. El cabello llameante de Ygritte resaltaba como una llamada parpadeante en el mundo grisáceo. Giró la cabeza, con la nariz y las mejillas enrojecidas por el frío, y el aliento que exhalaba se congeló hasta convertirse en escarcha que se adhería a sus largas pestañas. Le entregó un trozo de cecina duro como una piedra y soltando. Sus dientes, blancos como la nieve, brillaban en la penumbra. Ven, cuervo. No te mueras de hambre antes de conocer a Mance. Jon lo tomó, le dio las gracias y empezó a masticar con esfuerzo. La cecina era salada, cargada de humo. Un sabor a supervivencia más allá del muro. Los habitantes libres que lo rodeaban lanzaban miradas diversas. Curiosas, cautelosas, desdeñosas y, en ocasiones, abiertamente hostiles. Él, un miembro de la Guardia de la Noche vestido de negro, se mimetizaba con ellos como un perro pastor en una manada de lobos. Todavía no confía en mí, susurró Jon, señalando con la mirada a los pocos guerreros del pueblo libre de pies duros que lo habían estado mirando fríamente. Ygritte miró hacia donde él posaba su mirada y se encogió de hombros con indiferencia. ¿Por qué debería creerte? ¿Solo porque mataste a uno de los suyos? No había burla en su tono, solo la franqueza del pueblo libre. Craster es un cuervo famoso. Lo mataste, demostrando tu determinación. Pero eso no es suficiente. Se acercó más, bajando la voz. Su cabello rojo, perfumado a pino y con un toque de sudor, casi rozaba el rostro de Jon. Necesitan tiempo, cuervo pequeño. Igual que yo. Jon la miró a los ojos, tan cerca que parecía estar al alcance de la mano. No había la timidez coqueta de una noble sureña, solo honestidad pura y una especie de confianza que no podía comprender del todo. Esa confianza provenía de la sutil base establecida por el trato silencioso de Callen Mormont que cruzó el muro. Ygritte sabía que un hombre de la isla del oso comprendía el miedo del pueblo libre y había traído un arma para combatir a los verdaderos demonios. Y Jon, un miembro de la Guardia de la Noche vinculado a Callen, fue naturalmente catalogado por ella como un cuervo diferente. ¿Por qué confías en mí? Jon no pudo evitar plantear la pregunta que llevaba tiempo dando vueltas en la cabeza. ¿Se debía solo a la preparación de Callen? ¿O algo más? Ygritte ladeó la cabeza, como si meditara sobre una simple pregunta. Tus ojos, dijo finalmente, con el dedo casi rozando la cuenca del ojo de Jon, lo que lo hizo retroceder instintivamente medio paso, no tienen esa cosa fría y pétrea que tienen. Ves, escuchas, piensas.
Encenderías una vela para ese viejo cuervo, refiriéndose al maestre Aemon, y guardarías comida en secreto para ese cuervo regordete, refiriéndose a Sam, y hizo una pausa, bajando aún más la voz, ¿y crees lo que te dije sobre las manos frías? Manos frías, murmuró Jon, el término que los salvajes usaban para referirse a los otros. Ygritte había susurrado con pavor más de una vez, junto a una fogata nocturna, describiendo el frío silencioso y penetrante, los cadáveres pálidos que caminaban y el tacto que podía congelar instantáneamente a una persona viva, convirtiéndola en una escultura de hielo. Cada vez que Jon escuchaba, un escalofrío le recorría la espalda. No era un cuento, sino una pesadilla que Ygritte había vivido y grabado en sus huesos. Ustedes, los cuervos, siempre dicen que venimos a quemar, matar y saquear. La voz de Ygritte tenía un matiz de amargura. Mance nos reunió no porque quiera ser un rey más allá del muro, sino porque sabe que si no nos vamos, todos moriremos. El bosque está desapareciendo, la caza disminuye, y las manos frías y su territorio crece. Un miedo genuino e intenso brillante en sus ojos. Huimos para salvar nuestras vidas, cuervo. Sea lo que sea que haya más allá del muro, no nos importa. Solo queremos un pedazo de tierra donde podamos sobrevivir, una tierra que no se congele con la muerte. En ese momento, el explorador al frente de la columna emitió un rápido canto de pájaro. La señal de advertencia del pueblo libre. Todo el grupo se detuvo al instante. El clamor anterior se desvaneció, dejando solo el aullido del viento y la nieve. La atmósfera tensa era como la cuerda de un arco tensado. Unos cuantos asaltantes enviados por Mance Rayder corrieron hacia una densa espuma de madera muerta. Momentos después regresaron, pálidos, cargando dos cuerpos envueltos en pieles. Los cuerpos no eran de batalla. Tenían un tono gris azulado antinatural, la piel cubierta de una fina escarcha cristalina que no mostraba signos de derretirse ni siquiera en el frío extremo. Los cadáveres estaban rígidos, con expresiones paralizadas por el terror absoluto, como si hubieran presenciado un horror incomprensible antes de morir. Son los manos frías, dijo con voz áspera un curtido guerrero del pueblo libre, con una voz llena de asombro y miedo. Estuvieron aquí, no hace mucho. Una agitación recorrió a la multitud, el pánico se extendió como una plaga. Incluso los guerreros más valientes, instintivamente, aferraron sus armas con más fuerza, con la mirada fija en la oscura espesura, como si un demonio pálido fuera a estallar en cualquier momento. Ygritte se aferró al brazo de Jon con fuerza. Sus dedos estaban fríos y temblaban ligeramente. Miró a Jon. Sus ojos desorbitados ahora solo rebosaban de puro miedo, en busca de confirmación. ¿Me crees, Jon Nieve? Preguntó ella, ya no como la chica que se burlaba de su ignorancia, sino como una persona que se sentía pequeña e indefensa ante la amenaza de la muerte. ¿Crees que realmente existe? Jon contempló los dos cadáveres espeluznantes, sintiendo el frío temblor de las yemas de los dedos de Ygritte, y en su mente resurgió la amenaza real que Callen había insinuado, junto con las vagas leyendas registradas en los anales de la Guardia de la Noche. Todas las pistas convergieron en ese momento, apuntando a una verdad escalofriante. Agarró la mano helada de Ygritte con la otra, apretándola con fuerza como para transferirle su propio calor y determinación. Sus ojos grises se encontraron con su mirada temerosa, su voz baja y clara, cortando el aullido del viento y la nieve. Confío. Esas dos palabras simples construyeron un puente invisible entre ellas. Ya no se trataba de un vigilante de la noche contra un salvaje, sino de dos almas vivientes obligadas a apoyarse mutuamente ante un terror compartido. El miedo en los ojos de Ygritte se desvaneció levemente, reemplazado por algo más profundo, una mezcla de gratitud y determinación. Soltó la mano, como si la fragilidad anterior nunca hubiera existido, pero su mirada hacia Jon ahora era completamente diferente. Entonces, Cuervo Pequeño inhaló, recuperando su tono cortante, aunque con menos broma y más gravedad. Recuerda lo que dijiste hoy. Si las manos frías realmente vienen, no tengas miedo de mojarte los pantalones. Ella se giró y dio un paso adelante nuevamente, su cabello rojo ondeando al viento como una pequeña bandera desafiante. Aquellos dos cadáveres cubiertos de una extraña escarcha proyectaban una sombra gélida sobre los corazones de todos los miembros del pueblo libre. El grupo avanzaba en silencio. La conmoción anterior había sido reemplazada por un miedo sofocante. Incluso los niños más bulliciosos tenían la boca bien tapada por los adultos, como si temieran que el más mínimo sonido pudiera invocar esa muerte silenciosa. Jon y Ygritte fueron enviados a los flancos de la columna para montar guardia.
Se alejaron un poco del grupo principal, atravesando los retorcidos y negros arcianos y los árboles centinela que bordeaban el bosque encantado. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Incluso el sonido del viento parecía ser absorbido por la densa vegetación y la densa nieve. Murieron rápidamente, dijo Ygritte de repente, rompiendo el silencio sofocante. Su voz se oyó con especial claridad en el tranquilo bosque. Donde las manos frías tocan, la sangre se hiela, los corazones se detuvieron, ni siquiera tienen tiempo de gritar. Se abrazó, temblando a pesar de llevar gruesas pieles. Jon no respondió. Todos sus sentidos estaban alerta. Su mano aferraba la garra larga, con el pomo en forma de cabeza de lobo apretándolo contra la palma. Sus ojos grises escudriñaban con atención cada sombra y cada árbol de formas extrañas a su alrededor. Las enseñanzas del maestre Aemon resonaban en su mente. Los demás temen dos cosas. El vidriagón y griega. Justo entonces, un sonido extremadamente sutil, distinto del viento y la nieve, llegó a sus oídos. Fue un crujido seco, como el de hielo rompiéndose, proveniente de un matorral particularmente denso a su izquierda. Abajo. Rugió Jon, arrastrando a Ygritte con fuerza tras un peso arciano. Casi al mismo tiempo, una figura pálida surgió de la esperanza como un fantasma. Era más alto de lo que Jon había imaginado, casi 2,5 metros, esbelto pero con una gracia inhumana. Su armadura parecía forjada con cristales de hielo solidificados que fluían continuamente, reflejando la tenue luz del bosque e irradiando un frío intenso. En la mano, sostenía una espada larga de cristal de hielo que brillaba con una tenue luz azul. El aire parecía congelado por donde pasaba. Sus ojos, como profundas cavernas de hielo, se clavaron directamente en la dirección donde se escondían Jon e Ygritte. Ygritte jadeó, y su rostro palideció al instante. Toda su valentía y ferocidad fueron reemplazadas por un terror primitivo en ese instante. Dioses, manos frías. Su voz temblaba tanto que apenas pudo articular una frase. El corazón de Jon latía con fuerza en su pecho, pero se obligaba a mantener la calma. Lo vio. Detrás de la figura pálida, la nieve se arqueaba de forma antinatural, y varios cadáveres, vestidos con pieles harapientas, con la piel azul grisácea y ojos que brillaban con una tenue luz azul, salían de la nieve, rígidos y silenciosos. Espectros. No había tiempo para pensar, ni para temer. El otro, el verdadero caminante blanco, ya había alzado su espada larga de cristal de hielo y atacaba con una velocidad sobrehumana. El aire frío se abalanzó sobre él. Jon sintió que se le helaba la sangre. Él blandió su garra larga casi instintivamente. El acero valirio chocó violentamente con la espada larga de cristal de hielo. Sonido metálico. Un sonido extremadamente agudo e inmenso, completamente distinto al choque del metal, explotó. La mano de Jon se partió entre el pulgar y el índice, la sangre brotó a borbotones y todo su brazo quedó entumecido por el impacto. La fuerza del otro era mucho mayor de lo que había imaginado. Pero también se detuvo momentáneamente por este bloqueo arrepentido, y una pequeña astilla se rompió de su espada larga de cristal de hielo. Un destello de algo parecido a la sorpresa cruzó sus ojos de caverna de hielo por primera vez. Su espada. Fundiciones de acero valirio. Siseó Jon, recordándoselo a sí mismo ya la casi paralizada Ygritte. En ese momento, pocos esos espectros también rugieron, si es que ese sonido áspero, como el de rocas al chocar, podía llamarse rugido, y se lanzaron hacia adelante. Sus movimientos eran rígidos, pero su fuerza era inmensa. No conocían el dolor ni temían a la muerte. Ygritte finalmente se liberó del terror extremo, su instinto de supervivencia lo impuso todo. Gritó, no de miedo, sino para armarse de valor, sacando su daga de hueso bestial y apuñalando ferozmente a un tumulario que se abalanzaba sobre ella. La daga se hundió en el pecho del tumulario como si se hundiera en madera podrida. El tumulario simplemente se detuvo, con sus nublados ojos azules fijos en ella, y continuó extendiendo la mano. Es inútil. No les da miedo. Jon detuvo otro golpe feroz del otro, con el brazo palpitante de dolor, y le gritó a Ygritte. Fuego. Oh, vidriagón. De repente, Ygritte recordó algo. Frenéticamente, sacó una piedra afilada, con forma de huso y completamente negra de una discreta bolsita de cuero que llevaba en la cintura. Era una de las puntas de flecha de vidriago que Callen Mormont había enviado por canales especiales durante la transacción silenciosa. La había conservado consigo, casi olvidando su existencia, tratándola simplemente como un amuleto. No había tiempo para dudar.
Tiró la daga, agarró la punta de flecha de vidriagón con ambas manos y usamos toda su fuerza para clavarla con fiereza en la cuenca del ojo del tumulario justo cuando éste regresaba a su garganta. No había ningún sonido. En el instante en que el vidriagón se hundió, los movimientos del feroz espectro se congelaron bruscamente. La tenue luz azul en la cuenca de su ojo se extinguió al instante, seguida de un crujido proveniente del interior de su cuerpo, como si millones de años de hielo se desintegraran al instante. Su cuerpo se marchitó visiblemente, su piel perdió su brillo y se convirtió en madera muerta carbonizada. Finalmente, con un silbido, se desmoronó en un montón de cenizas negras y huesos destrozados, emitiendo tenues volutas de aire frío. Ygritte miró fijamente su mano vacía, luego los restos en el suelo, demasiado sorprendida para hablar. Por otro lado, la batalla de Jon con el otro estaba llena de peligros. La velocidad y la fuerza del otro superaban con creces los límites humanos, y cada golpe de la espada larga de cristal de hielo provocaba un escalofrío mortal. Jon solo podía confiar en la dureza de su garra larga y el riguroso entrenamiento de la Guardia de la Noche para resistir con todas sus fuerzas. Tenía varios cortes en el cuerpo, y la sangre se había congelado antes de que pudiera siquiera fluir. Ygritte volvió de arrepentimiento a la realidad. Al ver el peligro de Jon y el montón de cenizas de tumulario en el suelo, una idea frenética la asaltó. Rápidamente sacó otra punta de flecha de vidriago de su bolsa y le gritó con voz estridente al otro. Oye. Huesos de hielo. Mira. El otro pareció atraído por su grito, y sus ojos de caverna de hielo se volvieron hacia ella. En esa distracción momentánea, Jon aprovechó la oportunidad. Se arriesgó a abrirse paso, ya no parando, sino concentrando toda su fuerza en su garra larga y arremetiendo directamente contra el corazón del otro. El otro reaccionó al instante, blandiendo su espada larga de cristal de hielo para intentar desviar la garra larga. Pero casi al mismo tiempo, Ygritte, usando la técnica de lanzar una piedra, arrojó con fiereza la punta de flecha de cristal de dragón que llevaba en la mano hacia la cara del otro. PFFT. La punta de flecha de vidriagón tocando la mejilla del otro con precisión. No hubo sangre, solo un crujido como el de un cristal al romperse. Donde impactó el vidriagón, la piel helada se llenó al instante de grietas que se extendieron rápidamente. El otro emitió un grito agudo, completamente diferente al de cualquier criatura terrestre, lleno de dolor y griega. Furiosa sorpresa. Retrocedió violentamente, agarrándose la cara. Las grietas continuaron extendiéndose por su cuerpo, y su perfecta y gélida figura comenzó a desestabilizarse, como si fuera a romperse en cualquier momento. Jon no perdió esta oportunidad. Garra larga, portando la luz del hierro frío heredado por la casa Stark durante 1000 años, avanzó, perforando el espacio en el pecho del otro expuesto por su dolor. Crack, boom. El cuerpo del otro explotó violentamente como una gigantesca escultura de hielo hecha añicos. No quedaba carne ni sangre, solo fragmentos dispersos de cristales de hielo intensamente fríos y un frío intenso que parecía haber permanecido enterrado durante siglos. La espada larga de cristal de hielo que sostenía también se fracturó pieza a pieza, convirtiéndose en polvo helado y disolviéndose en el aire. De repente todo quedó en silencio. Solo se oía la respiración agitada de Jon y de Ygritte, junto con los pocos espectros que los rodeaban y que se levantaban lentamente pero que se habían desconcertado al haber perdido la guía del otro. Las piernas de Ygritte cedieron y casi se desplomaron en el suelo. Miró aturdida el lugar donde el otro había desaparecido, luego se miró los dedos, que se había cortado al lanzar el vidriagón. Murmuró, ellos sí que pueden morir, esta piedra negra, sí que funciona. Jon se apoyó en garra larga, arrodillado sobre una rodilla y respirando con dificultad, sintiendo un dolor escalofriante y un frío que emanaba de su brazo y heridas. Levantó la cabeza y miró a Ygritte, el vidriagón que le quedaba en la mano, el montón de cenizas de tumulario en el suelo y el polvo helado que aún no se había dispersado por completo en el aire. Todas las leyendas, todas las advertencias, en ese momento se han convertido en una fría y dura realidad. Usó su espada para levantarse, se acercó a Ygritte y le extendió la mano. Su voz estaba ronca por el agotamiento y la reciente pelea, pero transmitía una determinación inaudita y profunda. Ahora lo has visto con tus propios ojos. Nuestro verdadero enemigo no somos nosotros mismos. El silencio del bosque encantado fue roto, no por el viento ni por los aullidos de las bestias, sino por un sonido más profundo y urgente. El crujido de la nieve bajo sus pasos que huían y sus jadeos reprimidos, llenos de miedo, pero resueltos.
Jon empujó de la mano de Ygritte y corrió entre los árboles retorcidos y nudosos. Tras ellos, se oían los tenues silbidos de los cazadores del pueblo libre, como una enfermedad persistente, cada vez más cerca. Mance Rayder jamás permitiría que un vigilante de la noche que conociera los movimientos de su ejército escapara de vuelta al muro, ni dejaría marchar a un traidor que ayudara a un vigilante de la noche a desertar. Izquierda. Ygritte tiró de Jon con fuerza, y por poco evitaron una grieta en el hielo oculto por la nieve. Su familiaridad con este bosque era ahora su única esperanza. Su cabello rojo, despeinado por correr y cubierto de nieve, era como un estandarte de batalla maltrecho pero inquebrantable. Son demasiados, no podemos escapar, jadeó Ygritte, con un deje de desesperación en la voz. Podía oír a los perseguidores rodeándolos. Jon no respondió, solo presionó su agarre en su mano, sus ojos grises buscando en las sombras del bosque cualquier posible escape. Su mente corría. ¿Regresar al Castillo Negro? La distancia lineal era demasiado grande. Los perseguidores nunca los dejarían tener éxito. La única esperanza, al muro. Se detuvo bruscamente, apoyándose en un enorme arciano, con el pecho agitado. No al Castillo Negro, sino al punto más cercano. Iremos a la torre de vigilancia abandonada debajo del puño de los primeros hombres. Ese era un lugar que él y su tío Benjen Stark habían explorado cuando eran jóvenes, con una casi olvidada y antigua escalera de piedra, lo suficientemente ancha para una persona, que conducía directamente a la cima del muro. Los ojos de Ygritte se abrieron de par en par. ¿Estás loca? ¿De qué sirve subir ahí arriba? Los cuervos de arriba nos derribarán inmediatamente. No lo hará. Jon la miró fijamente, con los ojos encendidos por una convicción desesperada. Tenemos que volver. No por mí, Ygritte, sino por todos. Por los miles de pueblos libres bajo el mando de Mance que no quieren convertirse en espectros. Y por todos los vivos tras el muro. Les estrechó las manos con fuerza. Lo viste. Mataste a un espectro con esa piedra negra. Viste a garra larga y destroza a un otro. Esta ya no es una guerra entre la Guardia de la Noche y los salvajes, es una guerra entre los vivos y los muertos. Ygritte miró sus ojos, que ardían con un sentido de misión y urgencia, y recordó la figura pálida explotando en cristales de hielo, y el hermano Carrón Mormont. Y me matarán, dijo finalmente, en voz baja, con cansada resignación. Entonces me matarán primero. Declaró Jon con decisión. Me plantaré frente a ti. Les diré lo que trajiste, lo que demostraste. Hermano Carrón, Callen Mormont de la isla del oso, se ha estado preparando para este momento. No todos los vigilantes de la noche son ciegos, Ygritte, algunos comprenden la verdadera amenaza. El sonido de los perseguidores se acercaba cada vez más. Incluso pude oírlos gritar el nombre de Ygritte en la lengua antigua, llenos de la furia de la traición. Ygritte levantó la vista de repente. Su vacilación y miedo dieron paso a una determinación salvaje. Apretó con fuerza la mano de Jon, casi clavándole las uñas en la carne. Date prisa, cuervo estúpido. Gruñó, empujándolo. Ábreme camino. Si al final muero, te gritaré al oído todas las noches como un fantasma. No hicieron falta más palabras. Empezaron a correr de nuevo, esta vez con una dirección clara, dirige a la torre de vigilancia abandonada que Jon recordaba. Se abrió paso entre los árboles, aprovechando el terreno para esquivar las flechas que les disparaban por la espalda. El conocimiento del bosque por parte de Ygritte les ayudó a escapar del peligro en múltiples ocasiones, mientras que el sentido de la orientación de Jon y su memoria del terreno del muro los guiaron hasta su objetivo final. Cuando finalmente salieron a trompicones del borde del bosque, golpeados y exhaustos, y vieron la baja y destartalada torre de piedra medio enterrada en hielo y nieve, y detrás de ella, la majestuosa pared de hielo que se elevaba hacia las nubes grises, los perseguidores ya habían llegado a la línea de árboles no muy lejos detrás de ellos. Sube. Jon empujó a Ygritte hacia la estrecha escalera de piedra, oculta tras el hielo y la roca, apenas lo suficientemente ancha para una persona. Ygritte lo miró, luego a los guerreros del pueblo libre que surgían del bosque, rugiendo y cargando, algunos de los cuales reconocieron. Se mordió el labio, se giró, se agarró a la fría roca y comenzó a trepar. Jon desenvainó su garra larga y se giró para encarar a los perseguidores. Necesitaba ganar tiempo para Ygritte. Pero justo entonces, aparecieron varios pequeños puntos negros en la cima del muro. La patrulla de la Guardia de la Noche. Alguien abajo. Son salvajes. Prepara sus arcos. Órdenes frías resonaron desde lo alto del muro de 100 metros de altura.
La figura trepadora de Ygritte se congeló. Miró a Jon con la desesperación de un lo sabía. Jon inclinó la cabeza hacia atrás y, con todas sus fuerzas, gritó hacia lo alto del muro. Su voz resonó entre la pared de hielo y las montañas nevadas. No disparen flechas. Soy Jon Nieve. Hermanos de la Guardia de la Noche. Traigo noticias de los otros. Traigo noticias de los movimientos del ejército de Mance Rayder. Esta persona a mi lado es, un mensajero. Un mensajero del pueblo libre. Hubo una conmoción en lo alto del muro. Las flechas no parecieron ser derribadas de inmediato. Jon aprovechó este breve intervalo, se volvió hacia los perseguidores del pueblo libre que se habían detenido, mirando hacia el muro con sorpresa e incertidumbre, y rugió en la áspera lengua antigua. Vuelve y díselo a Mance Rayder. Su camino hacia el sur es un callejón sin salida. No hay vida tras el muro, solo gente esperando morir, igual que nosotros. El verdadero enemigo está tras todos nosotros. Dile que, si quiere vivir, que envía a alguien a hablar. Dile que Jon Nieve lo dijo. Dile que Callen Mormont lo predijo. Sus palabras resonaron en el desolado campo nevado, cargadas de una urgencia innegable y del poder de la verdad. Los perseguidores del pueblo libre intercambiaron miradas, aparentemente influenciados por sus palabras y las flechas que no habían sido disparadas desde el muro. Jon los ignoró, se giró, se agarró a los fríos escalones de piedra y empezó a subir. Llegó hasta Ygritte, viéndola aún rígidamente pegada a la pared rocosa, con el rostro pálido. Sigue subiendo, dijo Jon en voz baja y firme. Confía en mí. Ygritte lo miró profundamente, con una mirada compleja e indescifrable. Finalmente, ascendió y continuó subiendo. Cuando finalmente, exhaustos, subieron a la cima del muro y se desplomaron sobre la pasarela nevada, varias espadas largas relucientes se posaron de inmediato sobre sus gargantas y pechos. Una docena de soldados de la Guardia de la Noche los rodearon, con la mirada llena de vigilancia, sospecha e incluso un asco por el pelo rojo de Ygritte. «¿Jon Nieve?» resonó una voz familiar, llena de incredulidad. Addison Toyet se abrió paso entre la multitud, mirando al desaliñado y manchado de sangre Jon, y luego a la salvaje igualmente despeinada a su lado, cuyos ojos parecían los de una loba asustada, y sonoramente. Dioses del cielo, cada vez que sales de patrulla, las sorpresas que traes son más grandes que la anterior. Jon apartó la punta de la espada que se le clavaba en el pecho y se puso de pie con dificultad, protegiendo a Ygritte tras él. Observó a los hostiles hermanos vestidos de negro que lo rodeaban, y su mirada finalmente se posó en el Lord Comandante Jeor Mormont, quien había llegado al oír la conmoción, y en Samwell Tarly, quien permanecía detrás del Lord Comandante con expresión preocupada. Su voz temblaba de cansancio y frío, pero cortaba el viento aullante y la nieve con una claridad inusual. Señor Comandante, y hemos visto y al verdadero enemigo. Ellos están aquí. El gran salón del Castillo Negro nunca se había sentido tan parecido a un barril de hierro negro lleno de pólvora. Muros de piedra húmeda, una chimenea llena de humo y hermanos vestidos de negro apretados hombro con hombro creaban una atmósfera sofocante y peligrosa. El aire estaba cargado de olor a sudor, lana mojada y algo más profundo. Sospecha, ira y el desconcierto de un credo milenario siendo desafiado. Jon Nieve estaba de pie en el centro del pasillo, andrajoso y cubierto de sangre y barro pegado a su ropa negra, como un mapa que representaba la desesperación. A su lado, apretada contra él, estaba Ygritte. Mantenía la cabeza alta, su pelo rojo intenso aún brillaba en la penumbra, un desafío desafiante a la habitación llena de oscuridad. Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus ojos desorbitados ardían con vigilancia y desafío, como una loba acorralada. Podía sentir las miradas de todas direcciones, curiosidad, desdén, odio punzándola como agujas físicas. El Lord Comandante Jeor Mormont estaba sentado en una tosca silla de madera, con el ceño fruncido como dos rocas erosionadas. Su imponente figura parecía soportar el peso de todo el muro. El maestre Aemon estaba sentado a su lado, con la mirada perdida al frente, y su rostro arrugado mostraba una calma omnisciente mezclada con preocupación. Samwell Tarly estaba de pie detrás del maestre Aemon, con su rostro regordete delineado por la preocupación por su amigo, mientras sus dedos se retorcían con ansiedad. Frente a ellos estaba el primer intendente de Bowen Marsh, con el rostro pálido. Jon Nieve, la voz de Marsh era aguda, rompiendo el silencio sofocante. Abandonaste a tus hermanos, te uniste a salvajes y ahora regresas al Castillo Negro con una salvaje. Afirmas haber matado a Craster, un respetado capitán de los Rangers. Y ahora también quieres hacernos creer que esa
¿Puta pelirroja que tienes a tu lado es una especie de mensajera? Su última palabra estaba llena de un sarcasmo manifiesto. Un murmullo reprimido de asentimiento se elevó entre la multitud. Muchos soldados de la Guardia de la Noche, sobre todo aquellos con familiares o amigos que habían muerto en incursiones salvajes, tenían los ojos casi escupiendo fuego. No abandoné a mis hermanos, Lord Marsh. La voz de Jon estaba ronca por el cansancio, pero excepcionalmente firme. Estaba cumpliendo las últimas órdenes de Lord Craster. Recopilar información sobre Mance Rayder, comprender la verdadera amenaza. Se volvió bruscamente hacia Georg. Señor comandante, los vi con mis propios ojos. Los otros. No son leyendas, no son historias. Están activos en el bosque encantado, expulsan a los muertos. Ygritte puede testificar. Los vio con sus propios ojos, mató a un espectro con vidriagón con sus propias manos. ¿Vidriago? Se burló Bowen Marsh. ¿Esas piedras negras inútiles? ¿Y el testimonio de esta salvaje? ¿Es esta la razón para traicionar tus votos y asesinar a tu superior? No traicioné mis votos. La voz de Jon se alzó de repente, llena de ira ofendida. El voto de la Guardia de la Noche es proteger el reino. Y la mayor amenaza que enfrenta el reino ahora viene de más allá del muro. Mance Rayder está reuniendo a todo el pueblo libre, no porque quiera ser rey, sino porque huyen para salvar sus vidas. Los otros los están expulsando. Si no nos preparamos, si nos aferramos a miles de años de odio, cuando los otros realmente marchan sobre nosotros, todos moriremos. Todo el norte, los 7 reinos, se convertirán en una tierra de muertos. Sus palabras fueron como agua fría arrojada a una sartén caliente. La sala se estalló al instante. Algunos se quedaron atónitos, otros no lo creyeron, otros replicaron con enojo. Absurdo. Está poniendo excusas para los salvajes. Creo que esta mujer salvaje lo ha hechizado. Ygritte escuchó los comentarios hostiles, sintiendo las miradas que casi la desgarraban, su cuerpo temblando levemente. No entendía todas las palabras, pero sí el tono y reconocía las expresiones. Instintivamente, se acercó un paso más a Jon, como si fuera el único trozo de madera a la deriva en este océano negro. Justo entonces, el maestre Aemon, que había permanecido en silencio, habló. Su voz, antigua y apacible, acalló el ruido de forma extraña. Niños, silencio. Los sonidos en la sala se fueron apagando poco a poco. El maestre Aemon miró en dirección a Jon e Ygritte. Hace mucho tiempo, cuando aún podía ver, leí muchos pergaminos antiguos. Algunos relatos se consideraban absurdos. Pero a veces los absurdos se deben a que aún no los entendemos. Jon, dices que los viste, tú y ella, ¿los visteis? Sí, maestre, respondió Jon con solemnidad. Miró a Ygritte, animándola con la mirada. Ygritte respiró hondo, se encontró con los ojos ciegos del maestre Aemon, que parecían ver las almas, y balbuceó en una lengua común quebrada. Su voz no era fuerte, pero se oía con claridad. Es cierto. Los caminantes, blancos, hacen mucho frío. Tocar, morir. Los cuerpos, levantarse. La piedra negra, funciona. Levantó la mano, que se había cortado al arrojar vidriagón. Yo, la usé. Hizo ánicos. Su testimonio fue simple y crudo, pero con una autenticidad innegable que solo un testigo de primera mano podría poseer. Especialmente cuando mencionó que la piedra negra funciona, algunos hermanos que sabían que Callen Mormont había estado impulsando en secreto la investigación de armas de vidriagón comenzó a cambiar de expresión. Sam no pudo evitar hablar, con la voz ligeramente temblorosa, pero intentando sonar creíble. Lord Comandante, maestre Aemon, yo, he estado organizando textos antiguos últimamente y también encontré algunos registros, sobre los sirvientes del hielo que temen al hueso del fuego de la tierra, lo que muy probablemente se refiere al vidriagón. Y al acero valirio. La garra larga de Jon puede luchar contra los otros, esto concuerda con los antiguos registros. El rostro de Bowen Marsh se tornó aún más feo. Tarly, no te corresponde hablar aquí. Unos cuantos libros viejos y carcomidos, las galimatías de una mujer salvaje, ¿y esperas que creamos que se acerca el fin del mundo? ¿Y esperas que perdonemos a un traidor que mató a un hermano y trajo de vuelta a un enemigo? No es un traidor. Se oyó una voz retumbante desde la puerta. Todos miraron a Donal Noye, herrero y artesano jefe del Castillo Negro, entrando a grandes zancadas. Era corpulento y exudaba olor a hollín y metal. En la mano sostenía varias puntas de flecha de vidriagón recién pulidas, que brillaban con un brillo oscuro y misterioso.
No me importa si creen en todas esas tonterías fantasmales. Pero sé que Callen Mormont nunca se ha equivocado. Esas piedras negras que envió y sus advertencias sobre el verdadero enemigo. Creo en el mensaje que trajo Jon Nieve. Si mantenemos la vista puesta en los salvajes ahora, cuando llegue el verdadero enemigo, ni siquiera sabremos cómo morimos. Los artesanos y hermanos que apoyaron las ideas de Callen expresaron su apoyo. La sala se dividió inmediatamente en dos facciones distintas. Una, liderada por Bowen Marsh, se adhería a la tradición, consideraba a los salvajes enemigos mortales y creía que Jon los había traicionado. La otra, centrada en el Lord Comandante Georg, el maestre Aemon y Donal Noye, aunque con conflictos internos, se inclinaba más a creer en la amenaza que trascendía la comprensión tradicional y estaba dispuesta a considerar con cautela la información y la persona que Jon traía consigo. La discusión se intensificó hasta casi convertirse en un conflicto interno. Suficiente. Georg Mormont tocó el reposabrazos de su silla con la mano. El fuerte sonido silencia a todos. Se puso de pie, con su alta figura llena de autoridad. Sus ojos grises primero recorrieron con gravedad a Jon, luego se posaron en Ygritte, deteniéndose un instante, antes de finalmente inspeccionar todo el salón. El deber de la Guardia de la Noche es proteger el reino. Su voz era baja, como una corriente subterránea bajo el hielo, pero lo que protegemos es el reino de los vivos. Si Jon Nieve es culpable, si violó sus votos, requiere investigación, requiere pruebas, no una condena basada en una ira momentánea. Señaló a Ygritte. Y esta mujer del pueblo libre, ahora es prisionera de la Guardia de la Noche, y también, una posible mensajera de más allá del muro. Hasta que demuestre su valía, o que represente una amenaza, está bajo la protección de la Guardia de la Noche. Hizo hincapié deliberadamente en la palabra protección, y su mirada, en tono de advertencia, recorrió a quienes observaban a Ygritte con hostilidad. Donal Noye. Aquí, comandante. Aceleren el pulido de las armas de vidriagón. Distribúyanlas a todos los equipos de patrulla. Sí. Bowen Marsh. Marsh respondió de mala gana. Reforzad todos los puestos de vigilancia a lo largo del muro. Informe de inmediato sobre cualquier anomalía. Especialmente, frío inusual o movimientos inusuales de cadáveres. Como órdenes. Finalmente, miró a Jon con expresión compleja. Jon Nieve, hasta que el asunto se aclara, tanto tú como ella tendréis restringidos vuestros movimientos. No podréis abandonar la zona designada sin mi orden. Ahora, llévala a la antigua fortaleza y buscó una habitación para que se acomode. Samuel, tú ve a ayudarla, a asegurar su seguridad. Esto no fue una confianza plena, ni una absolución. Pero este breve y frágil equilibrio fue el mejor resultado que Georg Mormont pudo conseguir en el ojo del huracán. Jon respiró aliviado, y sus nervios se relajaron un poco. Sabía que el juicio estaba lejos de terminar, y que la crisis apenas comenzaba. Pero al menos se había ganado un respiro, una oportunidad para que más gente conociera la verdad. Miró a Ygritte y descubrió que ella también lo miraba. Sus ojos salvajes ahora mostraban menos miedo, reemplazados por una emoción inexpresablemente compleja. Una comprensión de su situación, una resignación a su propio destino y tal vez un leve estremecimiento de sentimiento debido a su enérgica defensa. Él se acercó levemente, indicándole que lo seguía. Bajo innumerables miradas de duda, ira o preocupación, Jon Nieve condujo a Ygritte a través de la multitud silenciosa, hacia el desconocido e incierto lugar de confinamiento. El juicio en el Castillo Negro había concluido temporalmente, pero la tormenta dentro y fuera del muro se desataba a una velocidad sin precedentes.